A lo largo de la historia, las grandes potencias han nacido, dominado el mundo y finalmente desaparecido. Pero, ¿y si te dijera que su caída no es una coincidencia, sino que sigue un patrón casi idéntico? Un patrón que se ha repetido una y otra vez. En los últimos 500 años, 3 de las superpotencias más grandes del mundo han caído. Y Estados Unidos parece estar siguiendo exactamente el mismo camino. Hoy vamos a analizar la primera de ellas, la que lo empezó todo, el Imperio Español. Retrocedamos al siglo XVI. España era la dueña del mundo. Controlaba un imperio tan vasto que se decía que en sus dominios nunca se ponía el sol. Desde Filipinas hasta los Andes, su poder parecía absoluto. Y la fuente de ese poder era algo que el mundo nunca antes había visto en tal cantidad: oro y plata. Toneladas de metales preciosos fluían desde las minas de América directamente a las arcas españolas. Era una riqueza casi infinita, un torrente de dinero que parecía no tener fin. ¿Qué podría salir mal? Con este tesoro ilimitado, España se sintió invencible, y como cualquier poder que se siente invencible, empezó a gastar sin medida. Se embarcó en guerras por toda Europa, tratando de imponer su voluntad desde los Países Bajos hasta Italia. Construyó la Armada Invencible para desafiar a Inglaterra, financió ejércitos enormes y proyectos grandiosos. A simple vista, era la demostración definitiva de su poder. Pero bajo la superficie, las grietas ya comenzaban a aparecer. El problema es que el oro y la plata no eran riqueza real, eran solo dinero. La verdadera riqueza de una nación reside en su capacidad para producir bienes, para innovar, para crear valor. Y mientras España se obsesionaba con sus metales preciosos, su economía interna se estaba pudriendo. Los precios se dispararon por la increíble cantidad de dinero en circulación, un fenómeno que hoy llamamos inflación. Producir cualquier cosa en España se volvió tan caro que era más barato importar todo de otros países. Los agricultores abandonaron sus campos, los artesanos cerraron sus talleres. ¿Para qué trabajar si podías vivir de la plata que llegaba de América? El imperio se convirtió en un gigante con pies de barro. Gastaba más de lo que ingresaba, incluso con todo el oro del mundo. Para financiar sus interminables guerras, los reyes españoles empezaron a pedir préstamos a banqueros de toda Europa. La deuda se hizo tan gigantesca que se volvió impagable. Cuando no podían pagar, ¿qué hacían? Declaraban la bancarrota, una y otra vez. Imagina al país más poderoso del mundo declarándose en quiebra no una ni dos, sino múltiples veces. La confianza en la moneda española se desplomó. Para tratar de solucionar el problema, la corona hizo algo que siempre marca el principio del fin: adulteró la moneda. Empezaron a mezclar la plata con metales más baratos, creando monedas que valían mucho menos de lo que aparentaban. La gente perdió la fe en su propio dinero. El comercio se paralizó. La sociedad se fracturó. Hubo revueltas, hambre y una profunda sensación de decadencia. El imperio más rico de la historia se estaba desmoronando desde adentro. Y aquí es donde vemos el patrón con una claridad aterradora. Primero, una fuente de dinero aparentemente infinita que crea una falsa sensación de riqueza. Segundo, una sobreextensión militar y un gasto descontrolado financiados por ese dinero. Tercero, el abandono de la producción interna porque es más fácil comprarlo todo fuera. Cuarto, una deuda que se vuelve impagable. Quinto, la devaluación de la moneda para intentar tapar los agujeros. Y finalmente, el colapso social y la pérdida de estatus como potencia mundial. En poco más de un siglo, España pasó de ser la dueña del mundo a una potencia de segunda fila, ahogada en deudas y con una economía destrozada. Se habían vuelto adictos al dinero fácil de las Américas, y cuando ese flujo empezó a disminuir, no tenían nada con qué reemplazarlo. Habían olvidado cómo crear riqueza de verdad. La gran lección del Imperio Español es devastadora y simple. El dinero infinito no crea poder, crea dependencia. La abundancia sin producción es el camino más rápido hacia la ruina. España controló casi todo el oro y la plata del mundo, pero en el proceso perdió el control de sí misma. La abundancia fue su ruina. Y sin saberlo, acababa de nacer el patrón que seguirían las futuras superpotencias en su camino hacia el colapso. Este es solo el primera parte de nuestra serie. En el próximo video veremos cómo otra gran potencia, el Imperio Británico, repitió estos mismos errores, pero de una manera diferente, adaptada a su tiempo. El patrón es el mismo, solo cambian los actores. Si quieres entender el presente, tienes que entender el pasado. Parte 2. La repetición del ciclo. Si pensabas que el caso de los holandeses fue una excepción, prepárate. La historia moderna nos muestra que los grandes imperios tropiezan con la misma piedra, una y otra vez. Y nuestro segundo ejemplo es quizás el más impactante, el Imperio Británico. A principios del siglo XX, el sol nunca se ponía en el Imperio Británico. Literalmente.
Controlaban una cuarta parte del planeta. Tenían la moneda de reserva mundial, la libra esterlina, y su poder naval y financiero no tenía rival. Eran la definición de dominio global. Pero, ¿qué pasó? La arrogancia imperial los llevó a 2 guerras mundiales devastadoras. Aunque salieron victoriosos, el costo fue astronómico. Para financiar la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña acumuló una deuda colosal, principalmente con su antiguo protegido, Estados Unidos. La libra, que una vez fue el pilar de la economía mundial, se devaluó masivamente. Tuvieron que abandonar el patrón oro, y con él se fue su credibilidad financiera. En solo 40 años, entre 1914 y 1954, el imperio más grande que la historia ha conocido se desmoronó. Pasaron de ser la superpotencia indiscutible a una nación endeudada, perdiendo sus colonias una por una y cediendo el trono mundial a Estados Unidos. La libra esterlina fue reemplazada por el dólar como la moneda de reserva. Un colapso vertiginoso que nadie en 1900 hubiera podido imaginar. La lección es brutal. La sobreexpansión militar y la deuda masiva son un cóctel letal. Cuando un imperio gasta más de lo que produce y depende de otros para financiar su estilo de vida, el final está cerca. Pero el ciclo no se detuvo ahí. Nuestro tercer caso nos lleva a la segunda mitad del siglo XX. La Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, la URSS emergió como una de las 2 superpotencias globales, compitiendo directamente con Estados Unidos en la Guerra Fría. Tenían un arsenal nuclear masivo, un programa espacial que llegó primero a la Luna, y una influencia que se extendía por Europa del Este, Asia y más allá. Parecían indestructibles. Pero por dentro, el sistema soviético estaba podrido. Su economía era un desastre planificado. Se enfocaron obsesivamente en el gasto militar, construyendo tanques y misiles mientras su gente hacía filas para conseguir pan. La economía era rígida, centralizada e incapaz de innovar o adaptarse. Los bienes de consumo eran de pésima calidad o simplemente no existían. El rublo, su moneda, era esencialmente falso. Su valor era fijado por decreto del gobierno, no por el mercado. No podías cambiarlo libremente por otras monedas, y fuera de la URSS no valía nada. Era una moneda de fantasía para una economía de fantasía. La carrera armamentista con Estados Unidos los desangró financieramente. Mientras Reagan impulsaba la Guerra de las Galaxias, un programa de defensa espacial carísimo, la URSS intentó seguir el ritmo y simplemente se quebró. No podían permitírselo, y aquí viene lo más increíble. A diferencia de otros imperios que caen en grandes guerras, la Unión Soviética colapsó desde adentro sin que se disparara un solo misil nuclear. En 1989 cayó el muro de Berlín y en apenas 900 días, para diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó de existir. Se disolvió en 15 repúblicas independientes, un gigante que se derrumbó por su propio peso, podrido por la ineficiencia económica, el gasto militar insostenible y una moneda sin valor real. Entonces, ¿qué nos dicen estos ejemplos? Una lección fundamental que a menudo olvidamos. Ningún imperio es destruido desde afuera. Siempre se pudren desde adentro. El enemigo externo solo acelera un proceso de decadencia que ya está en marcha. 3 imperios, 3 finales distintos, pero la misma secuencia invisible. Exceso, deuda, declive. Los holandeses con su burbuja especulativa. Los británicos con sus guerras y deudas. Los soviéticos con su militarismo y economía ficticia. Todos siguieron el mismo guión. Y esto nos lleva a la pregunta más importante, la que nos afecta a todos hoy. ¿Está la superpotencia actual, Estados Unidos, repitiendo exactamente los mismos errores? ¿Estamos viendo el mismo ciclo desarrollarse frente a nuestros ojos? En la próxima parte analizaremos los datos, los signos y las advertencias. Créeme, no querrás perdértelo. ¿Es Estados Unidos el próximo imperio en caer? Hoy, en la tercera parte de nuestra serie, analizamos el imperio actual y las señales de advertencia que la historia nos ha enseñado a reconocer. Según varios analistas históricos, hay un ciclo de 7 etapas que marca el auge y la caída de los grandes poderes. Y si aplicamos ese modelo a los Estados Unidos de hoy, los resultados son, como mínimo, inquietantes. De esas 7 etapas, Estados Unidos ya habría completado 5. Vamos a desglosarlas una por una, con datos concretos, para que puedas sacar tus propias conclusiones. La primera etapa es la sobreextensión militar. Un imperio en su apogeo busca proyectar su poder a todos los rincones del planeta, pero este esfuerzo tiene un costo exorbitante.
Actualmente, Estados Unidos mantiene alrededor de 750 bases militares repartidas en más de 150 países. Su gasto en defensa supera al de las 10 siguientes potencias militares combinadas. Piénsalo bien, más que China, Rusia, India, Alemania y el Reino Unido juntos. Históricamente, desde el Imperio Romano hasta el británico, cuando el costo de mantener las legiones o las flotas en el extranjero empieza a superar los beneficios que generan, comienza el declive. Las fronteras se vuelven demasiado extensas para protegerlas, y los recursos internos se desvían masivamente hacia el exterior, debilitando la economía doméstica. Es una trampa clásica. El poder militar que construyó el imperio se convierte en el ancla que lo hunde. La segunda etapa, directamente ligada a la primera, es la devaluación de la moneda. Para financiar guerras interminables y una presencia militar global, los imperios suelen recurrir a la imprenta. Crean dinero de la nada. Roma devaluó su denario, reduciendo la cantidad de plata en cada moneda hasta que no valía casi nada. Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971, desvinculando el dólar de cualquier activo físico. Desde entonces, el dólar ha perdido aproximadamente el 98% de su poder adquisitivo. Lo que podías comprar con $1 hace 50 años, hoy te costaría casi 50. Esta inflación silenciosa es un impuesto oculto que erosiona los ahorros de la gente y destruye la confianza en la moneda. Es la forma en que los gobiernos pagan sus deudas sin declararse en bancarrota, empobreciendo a sus ciudadanos en el proceso. Esto nos lleva directamente a la tercera etapa, la espiral de deuda incontrolable. Cuando el gasto militar se dispara y la moneda se devalúa, la única salida es pedir prestado a una escala masiva. La deuda nacional de Estados Unidos ha superado los $36 billones. Es una cifra tan astronómica que es difícil de comprender. Para ponerla en perspectiva, el gobierno estadounidense ahora gasta más en pagar los intereses de su deuda que en todo su presupuesto de defensa. Cada año, una porción cada vez mayor de los impuestos se destina no a construir escuelas, carreteras o hospitales, sino simplemente a pagar los intereses de préstamos pasados. Es un círculo vicioso del que es casi imposible escapar. La deuda se convierte en una bestia que devora la economía desde dentro, limitando la capacidad del gobierno para responder a futuras crisis y asfixiando el crecimiento. Los imperios en declive siempre confunden la capacidad de endeudarse con la riqueza real. La cuarta etapa es la desindustrialización. Un imperio sano tiene una base industrial fuerte, produce las cosas que el mundo necesita. Sin embargo, a medida que los costos laborales aumentan y la búsqueda de beneficios a corto plazo se intensifica, las empresas trasladan su producción al extranjero. Lo hemos visto durante décadas. Fábricas enteras, industrias completas, desde la textil hasta la electrónica, abandonaron Estados Unidos en busca de mano de obra más barata. El resultado es una dependencia crítica de las importaciones, incluso para bienes esenciales como medicamentos, tecnología y componentes militares. Esta vulnerabilidad quedó brutalmente expuesta durante la pandemia, cuando las cadenas de suministro globales se rompieron y las estanterías se vaciaron. Un país que no puede producir lo que necesita para sobrevivir ya no es una potencia soberana. Se convierte en un consumidor gigante, dependiente de la buena voluntad y la capacidad de producción de sus rivales. La quinta etapa, y quizás la más visible para quienes viven allí, es la decadencia social. Cuando la economía se debilita y las oportunidades desaparecen, el tejido social comienza a desintegrarse. Vemos una polarización política extrema, donde el debate es reemplazado por el tribalismo y el odio. Las tasas de criminalidad aumentan, la confianza en las instituciones como el gobierno, la policía o los medios de comunicación se desploma a mínimos históricos. Vemos crisis de salud pública, como la epidemia de opioides, que revelan una profunda desesperación en partes de la población. La desigualdad de ingresos alcanza niveles que no se veían desde la década de 1920, creando una sociedad de ricos y el resto. Estos no son problemas aislados, son síntomas de un sistema bajo un estrés inmenso, de una sociedad que ha perdido su propósito y su cohesión. Cuando la gente deja de creer en el futuro de su país, el contrato social se rompe. Estas son las 5 etapas que, según este modelo, ya se han completado. Pero, ¿qué sigue? Las 2 últimas etapas del ciclo son las que definen el colapso final. La sexta etapa, que muchos analistas creen que ya está en marcha, es la pérdida del estatus del dólar como moneda de reserva mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el dólar ha sido el rey. El petróleo, las materias primas, casi todo el comercio internacional se realiza en dólares. Esto le da a Estados Unidos un poder inmenso, el llamado privilegio exorbitante. Puede imprimir dinero para comprar bienes reales del resto del mundo, pero este privilegio no es eterno. Países como China, Rusia, Brasil, India y Sudáfrica, los llamados BRICS,
Están trabajando activamente para comerciar en sus propias monedas, creando sistemas de pago alternativos que eluden el dólar. A medida que más y más países se alejan del dólar, la demanda de este caerá en picado. Todos esos billones de dólares que circulan por el mundo empezarían a volver a casa, provocando una hiperinflación que haría que la crisis actual pareciera un juego de niños. La pérdida del estatus de reserva es el golpe de gracia económico. Y eso nos lleva a la séptima y última etapa: el colapso sistémico. Este no es un evento de un solo día, sino un proceso. Es el punto en el que la acumulación de crisis, económica, política y moral, se vuelve insostenible. La confianza se evapora por completo. El sistema político se paraliza, incapaz de tomar decisiones. La economía entra en una depresión profunda. La ley y el orden se desmoronan en ciertas áreas. Es el momento en que el imperio ya no puede cumplir sus funciones más básicas, ni en casa ni en el extranjero. Es la desintegración. La historia nos muestra que este colapso puede ser relativamente pacífico, como la disolución del Imperio Británico, o caótico y violento, como la caída de Roma. El camino que tome dependerá de las decisiones que se tomen o no se tomen en los momentos críticos que se avecinan. La evidencia es abrumadora. La sobreextensión militar, la devaluación de la moneda, la deuda insostenible, la desindustrialización y la decadencia social son hechos, no opiniones. Son las mismas huellas que otros imperios dejaron en su camino hacia el olvido. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino cuándo y cómo. ¿Será un declive gradual? ¿Una lenta pérdida de influencia a lo largo de décadas? ¿O será un colapso rápido y desordenado, desencadenado por una crisis financiera o un conflicto geopolítico? Quiero terminar con una reflexión potente que resume todo lo que hemos discutido. Los imperios no mueren de viejos. Mueren cuando confunden deuda con riqueza y poder con inmortalidad. España, Inglaterra, la Unión Soviética y ahora potencialmente América. El patrón no miente, la historia no perdona. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si este tema te ha parecido interesante y quieres seguir explorando los grandes ciclos de la historia y cómo afectan nuestro presente, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.